Perfecto. Ok, ya estamos grabando. Y ok, nos quedan 3 temas para ver en esta sección. Denme un segundo, voy por el guante. Nos queda la primera, es centros de masa. La segunda es lo que tiene que ver con áreas y superficies. Y la tercera es cambios de variable. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en este caso, bueno, vamos a seguirlas, a seguirlas en ese orden. Vamos a ver primero centro de masa, después áreas y superficies y cambios de variable. A lo de áreas y superficies, a veces la gente se refiere a ellos como superficie, como integrales de superficie, pero no lo son. Justamente en el próximo tema vamos a ver integrales de línea e integrales de superficie, que son cosas ligeramente distintas. Entonces, hoy yo creo que sí nos da tiempo de cubrir más que bien la parte de centros de masa, y después posiblemente iniciemos la parte de áreas y superficies, que esencialmente lo que vamos a ver es cómo parametrizar una superficie, lo cual no va a ser muy distinto a parametrizar una curva. O sea, esencialmente va a ser que en vez de cuando uno parametrizaba una curva, uno hacía R de t igual X en t, X de t en I, más Y de t en J, más Z de t en K, y asumiendo que tenemos 3 variables. Y aquí la única diferencia es que en vez de ser parametrizado de esa manera, va a ser, digamos que nuestros parámetros son U y V, y entonces nos vamos a dar como X de U y V en I, Y de U y V en J y Z de U y V en K. Y vamos a ver cómo usar eso, por ejemplo, para sacar, mediante el cálculo de ciertas integrales, sacar áreas de alguna superficie que no sea tan claro cómo calcularla de otra manera. Pero bueno, empecemos. Okay, voy a hacerles 2 preguntas que quienes hayan llevado física 1 o quienes se acuerden muy bien del examen de física de bachillerato, si es que tomaron, ustedes yo creo que ya no hicieron bachillerato, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes al menos. Pero en fin, quienes se acuerden un poquito mejor de la parte de física, posiblemente les va a resultar muy sencillo. Pero la primera pregunta es, ok, si tengo bueno, asumamos que eso es recto, evidentemente no lo es, pero asumamos que esto es una varilla recta de material uniforme, ¿dónde tengo que poner un apoyo para que la varilla se equilibre? Si esto, digamos que esto mide, pongámosle que mide 1 metro. Si quiero, asumo que todo es uniforme, ¿dónde tengo que poner el peso? O sea, ¿dónde tengo que poner el apoyo? En el centro. Perfecto, entonces lo ponemos en el centro, justamente donde hayan aquí 50 centímetros y aquí 50 centímetros. Y esto se puede, cuando uno lo que tiene, digamos, una lámina cuadrada, donde pone uno el apoyo, si quiere que esa se quede equilibrada
de manera horizontal. Entonces simplemente lo que hacemos, igual estamos asumiendo que la lámina es completamente uniforme, es decir, tiene el mismo grosor en todo lado y el material es uniforme en su densidad. Entonces nosotros tomamos eh, el punto donde se intersecan las diagonales y en ese punto podemos poner un apoyo y pues visto terriblemente mal, ¿verdad? Pero asumiendo que ese sea, evidentemente en este dibujo no me salió muy bien, pero asumiendo que ese fuese el punto de intersección de las diagonales, ahí es donde tendríamos que ponerlo. Nosotros tenemos cierta forma, si se acuerdan, de geometría del triángulo, pues hay una forma de encontrar ese mismo centro. Uno lo que hace, resulta que si usted toma el punto medio de este lado y lo une con el otro vértice, pues sería, si tiene la misma superficie, va a tener la misma, o sea, si estamos suponiendo que es un material uniforme y tiene la misma superficie y el mismo grosor y todo, pues entonces va a tener la misma masa. Entonces, si usted toma este como el punto medio, es decir, esto es igual a esto, pues resulta que la masa en cada lado de esta recta o este segmento de recta es el mismo en el triángulo. Y lo mismo pasa si hacemos algo acá y pues resulta que estas son lo que nosotros llamamos medianas y las medianas, como todas las rectas, como todo conjunto de rectas notables, son concurrentes en el triángulo. Eso quiere decir que podemos encontrar el centro de masa, es esencialmente la intersección de las eh, medianas. Entonces, esta era una de las preguntas. La otra pregunta es, imaginémonos que yo tengo acá una varilla eh, o una tabla y le pongo acá un apoyo de manera que aquí haya 1 metro y aquí haya 4 metros y de este lado pongo un peso de 2 kilogramos y de este lado pongo uno de 1 kilogramo. La pregunta es, déjenme ver si esto lo puedo hacer un poquito mejor. Mejor, este es 2 kilogramos. La pregunta es, ¿se equilibra este sistema o hacia cuál de los dos lados se va? Ese sí es un poquito más específico de física, pero lo vamos a tener que utilizar acá. ¿Alguna idea? Bueno, Lo que se conoce como suma de torques, profe. ok, ¿qué sucede en este caso? ¿Cuál sería la suma de torques en este caso? Sería tomar primero el peso de las dos masas y multiplicarlo por la distancia entre ellas. Solamente Correcto, que eso una va también para se un le lado y la llama otra. cantidad de momento en este tipo de sistemas. Yo sé que en otro tipo de sistemas cantidad de momento es algo ligeramente distinto, pero correcto, en este caso usted lo que tiene acá es que si este es mi X barra, entonces yo tengo que esto es X menos X barra, o X1 menos X barra, y esto es mi M1,
y el torque hacia ese lado va a ser M1 por X1 menos X barra, que en este caso va a ser 2 kilogramos metro, pero no pensamos en las unidades en estos momentos. Entonces, perdón, esto no era lo que necesitaba hacer. No nos preocupemos de momento por las unidades, mientras estemos manejando las mismas unidades, estamos bien. Y en este caso, este es mi M2 y X2 menos X barra por M2 va a ser 1 por 4. 4, entonces tenemos más torque de este lado que de este y por ende, aunque es un peso menor, el sistema se tendría a ir hacia este lado, o sea, este es el que va a irse para abajo, este va a irse para arriba, justamente por ese desbalance. Eh, este tipo, esta forma para ver, sí, pongámoslo así, como cuál es la suma de torques, es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se les ocurre que asumamos que nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y qué sucede si nosotros tenemos aquí un conjunto de masas que aquí tenemos M1, M2, M3 y aquí M4, tenemos una más grande M5 y aquí M6 y estas nuevamente tenemos nuestro X barra. Aquí vamos a tener X1, X2, X3, Y1, perdón, X4, X5, X6. Pues aquí vamos, lo que necesitamos es que M1 por X barra menos X3 más M3, M2 por X barra menos X2 más M1 por X barra menos X1 sea igual a lo mismo del otro lado, M4 por X barra menos X4 y así sucesivamente. O sea, lo que necesitamos es igualdad de esos torques a ambos lados. Bueno, si nosotros ampliamos esto, o sea, veamos lo que estamos diciendo. Si nosotros tomamos que todo esto está dentro de un mismo, bueno, aquí sería como en valor absoluto, ¿verdad? Porque si los tomamos desde un mismo punto, pues hacia un lado nos estamos haciendo más pequeños, hacia el otro más grandes. Entonces, algunos de estos serían negativos, otros no. Si nosotros lo tomamos desde un sistema absoluto, esencialmente para que haya equilibrio, lo que nosotros necesitamos es que la suma de los MK por X barra menos XK, de hecho usualmente lo ponen al revés, ¿verdad? XK menos X barra, que esta suma es la que necesitamos que nos dé cero, donde nuevamente los XK que estén por encima, imaginémonos que aquí igual estamos creciendo de izquierda a derecha, entonces para los K que tales que XK esté a la izquierda de X barra, pues XK menos X barra va a ser negativo. Y al revés, los K para los que XK esté a la derecha de X barra, pues esto va a ser positivo. Las masas asumimos que son positivas, esto nos tiene que dar cero. Bueno, si nosotros tomamos una barra cuya densidad está dada por, perdón, por D de X, o sea, D de densidad. Entonces, esta no necesariamente tiene la misma densidad.
Es decir, el material no necesariamente es uniforme, puede ser más pesada de un lado que del otro. Imaginémonos desde cosas que intencionalmente hayan sido hechas de diferentes materiales hasta cuestiones que sencillamente, no sé, se estén haciendo alguna varilla de una cierta aleación y la aleación no fue bien hecha, la mezcla no fue calentada lo suficiente para que fuese completamente uniforme. Entonces, no sé, imaginémonos que tiene hierro y aluminio. No sé si honestamente ahí no sé si hay algún tipo de aleación con esos materiales. Pues el hierro es mucho más pesado que el aluminio. Si en una región quedó mucho más hierro que aluminio y en la otra mucho más aluminio que hierro, pues entonces esto va a ser bastante poco uniforme. ¿Cómo hacemos para encontrar el X0? O sea, yo quiero encontrar el, eh, el X barra tal que ahí yo pueda poner el apoyo y eso se quede asumiendo que de este lado la barra sea mucho más pesada, mucho más, se tenga más masa de este lado. Pues lo que puedo imaginarme es que tengo un montón de pesos chiquititos de este lado y un montón de pesos chiquititos de este lado. Y si yo hago esto, pues yo quiero que mi suma de los, ¿qué sería en este caso? MK. MK sería la densidad en ese punto, o sea, sería esencialmente dx por, como dijimos, xk menos x barra, esto nos tiene que dar 0. O lo que es lo mismo, si nosotros despejamos, esto nos queda la suma de x barra por dx es igual a la suma de los xk, perdón, aquí esto es dxk, axk de dxk, y aquí también es xk. Déjenme y escribo eso mejor. En este caso, en esta ecuación, el x barra es una constante, es el punto ese donde queremos poner el asunto. Entonces, lo que nos queda es justamente que esto es lo mismo que x barra por la suma de los dk es igual a la suma de xk de xk. O lo que podemos concluir es que x barra es la suma de los xk de xk entre la suma de xk. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es que nos imaginamos, aquí teníamos algo continuo y para que nos cupiese dentro de lo que estábamos haciendo, lo que hicimos fue poner un montón de puntitos acá e imaginarnos que la masa de unos ciertos intervalos alrededor de ese punto se concentran en ese punto, que son como masas puntuales. Pero eso no lo necesitamos hacerlo. Pero si agregamos cada vez más y más los xk, esencialmente lo que vamos a tener acá es que esto va a ser la integral sobre el intervalo en el que estamos trabajando, es decir, sobre la varilla, como sea que la estemos denotando, de x de x. Uy, esto se ve raro, ¿verdad? Entre integral de x. Sí, debía haber escogido otra cosa. Porque claro, cuando escribo esto no se ve como raro, pero entendamos que esta D con esto es la densidad. A partir de ahora mejor llamémoslo delta para que cuando hagamos las integrales no tengamos este tipo de idea. Pero vean que entonces en base a ciertas integrales podemos hacer lo mismo para una cierta varilla. Bueno, ¿qué sucede si nosotros tenemos, en vez de esta varilla,
si nosotros tenemos una cierta, déjenme ver si queda espacio abajo. Bueno, ¿qué sucede si nosotros tenemos acá una cierta región y queremos encontrar, asumamos que esta región es bien portada, es decir, la frontera es una curva parametrizable suave, y esta es mi región R. Y quiero encontrar el centro de masa y tengo que delta de XY es la densidad en el punto XY. Entonces, ¿cómo calculo el centro el centro de masa? Bueno, y podemos, hay varias formas de hacerlo. Una forma de hacerlo, hagámoslo para X. Una forma de imaginárselo es de que nosotros esencialmente partimos esto en un cierto número de regiones, o sea, de discos. Hay ¿cómo se llama? El teorema de Torricelli, creo. Bueno, hay un teorema donde esencialmente ustedes demuestran que si yo saco discos y en cualquier disco a la misma altura, en dos sólidos, las áreas transversales son las mismas, entonces los sólidos tienen el mismo volumen. Bueno, algo así vamos a hacer acá. Y aquí lo que hacemos es, pensando nuevamente en las sumas de Riemann, pues lo que hacemos es que concentramos la masa de este acá, la masa de este acá, la masa de este acá, y así sucesivamente. Y nos queda la misma idea, la idea que para encontrar el punto, la coordenada X de ese punto, pues yo tendría lo mismo, tendría que la coordenada X estaría dada por la suma de las masas, donde está M1 hasta Mn, sería que las más, hasta M, sí, sería Mk por X barra menos X K, que esto me diera 0. Y esto, como ya vimos, si sacamos los cálculos, me va a quedar que el X barra es esencialmente la suma, el MK en este caso, bueno, nos quedaría MK por XK entre la suma de los MKs. Ok, tomemos esto como el punto del que vamos a partir. Como dijimos, ¿qué sucede cuando tomamos eso y nos pasamos a integrales? Es decir, sacamos el límite de esas sumas de posibles sumas de Riemann. Pues la vez pasada nos quedaba una integral sencilla. En este caso nos va a quedar una integral doble. La integral doble sobre la región R de X por la densidad XY de X de Y sobre la integral sobre la misma región de nada más la densidad. Que hasta acá tenemos alguna pregunta. Muy bien. Hagamos el siguiente ejemplo. Ok,
¿qué sucede si nosotros tenemos algo bastante sencillito? En este caso, vamos a imaginarnos que tenemos una lámina triangular cuyos vértices son el origen, el 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Y nuestra densidad en este caso es el producto, es XY o X por Y. Entonces, ¿cuál sería el centro de gravedad de este? O sea, aquí estamos buscando X barra y Y barra. Claramente, si sacamos esta fórmula para X, pues sacar la fórmula para Y es lo mismo, simplemente que aquí en vez de tener X tendríamos Y. Entonces, ¿cuál sería las integrales que tendríamos que resolver? Bueno, esta es nuestra región R. Entonces, sabemos que tenemos que calcular tres integrales. La integral sobre R de delta XY, la integral sobre R de X delta XY. Bueno, aquí voy a poner dA como el diferencial. Y la integral sobre R de Y delta XY. Y pues vamos sencilla, este no es particularmente complicado. Empezamos. La primera es la integral sobre R de la densidad, que es X, Y, dx, bueno, dA, porque no hemos puesto todavía cómo lo vamos a distribuir. Entonces, esto va a ser una integral con unos ciertos límites de X por Y de algo, en algún orden. ¿Cómo vamos a setear esto? ¿Cuál va a ser la variable de afuera? ¿Cuál va a ser la variable de adentro? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Alguna idea? Esto es bastante simétrico, así que en realidad en esta no hay razón para escoger una sobre la otra. Digamos que yo pongo que primero integramos con respecto a Y y después integramos con respecto a X. ¿Cómo nos queda eso? ¿Cómo nos quedan los límites de integración? ¿De dónde a dónde va X? Que es la de afuera. Y tendré que ir de 0 a 1. Ok, X va de 0 a 1, perfecto. Ahora Porque... Y, profe. ¿Mm? Se me dio primero la Y. Ah, bueno, sí, perdón, la X. Sí, de 0 a Ajá, 1. afuera, sí, la de más afuera es la X. ¿Y la Y de dónde a dónde va? La Y tendría que ir de 0 hasta esa recta, hasta Y, la recta menos X más 1. correcto, entonces esto va de 0 a 1 menos X. ¿Por qué? Porque esta recta es precisamente Y más X igual 1. O Y igual 1 menos X, como quieran verlo. Y pues aquí es sencillo, resolvemos esto. Esto es la integral de 0 a 1 de X por Y cuadrado medios evaluado de Y igual 0 a Y igual 1 menos X y integramos con respecto a X una vez que hagamos esta sustitución. Voy a llevarme el 2 para afuera, voy a hacer trampa y voy a decir esto es un medio de la integral de 0 a 1 de X menos 2X cuadrado más X cubo
dx. ¿De dónde me sale esto? Pues veamos, si pongo aquí y igual 0, esto me va a dar 0. Si pongo aquí y igual 1 menos x, me queda 1 menos x cuadrado, que es 1 menos 2x más x cuadrado, multiplicado por una x acá, y el medio se está aquí, ¿verdad? Entonces, esto me va a quedar a 1 medio por x cuadrado medios menos 2x a la 3 tercios más x a la 4 cuartos, evaluado desde x igual 0 hasta x igual 1. En x igual 0 esto es 0, en x igual 1 esto va a ser 1 medio menos 2 tercios más 1 cuarto, esos son 3 cuartos menos 2 tercios. Eso nos va a dar 12, un doceavo. Por el 2 que tenemos afuera, esto nos da 1 entre 24. Entonces aquí tenemos un punto ahí dado. Veamos, ¿qué sería? El siguiente es x por esa densidad con a. Entonces vamos a tener la integral, permítanme acá hacerlo un poquito más grande, x delta x, ya dijimos que es x y sobre r, y eso ya dijimos, bueno, por un lado es una doble integral, esto nos va a dar x cuadrado y podemos hacerlo de la misma forma, de y de x, donde y va de 0 a 1 menos x, x va de 0 a 1, esencialmente estamos copiando lo que ya habíamos hecho antes, y aquí hacemos el cálculo, esto va a ser la integral de 0 a 1. Veamos una cosa, la diferencia entre, aquí igual nos va a quedar y cuadrado medios y sacamos el medios para un lado y nos queda x por 1 menos x a la 2, perdón, por 1 menos x cuadrado de x. Que si lo hacemos, si lo expandimos, va a ser x cuadrado menos 2x3 más x3, todo esto de x, que es lo mismo que 1 medio por x a la 3 tercios menos x a la 2 medios, perdón, x a la 4 medios. ¿Por qué medios? Porque cuando saco la integral de x a la 3 nada más, me va a dar x a la 4 cuartos multiplicado por este 2, me queda x a la 4 medios. Y al final me va a quedar, perdón, aquí yo cometí un error cuando lo estaba escribiendo, aquí quedaría un 4 que viene del x cuadrado que sale de aquí y el x cuadrado que tenemos acá. Eso me queda más un quinto. Perdón, más x a las 5 quintos. Y si calculo eso, me queda un tercio menos un medio más un quinto. Esos son, saquemos 30, eso nos queda 10 menos 15 más 6, eso es 1. 1 entre 30 por un medio, esto nos va a quedar, bueno, aquí x igual 0 hasta x igual 1, esto me va a quedar 1 entre 60. Nuevamente, esto, cuando evaluamos en x igual 0 se nos va, cuando evaluamos en x igual 1 nos queda un tercio menos un medio más un quinto. Si vemos eso como treintavos, es 10 menos 15 más 6, todo entre 30.
y eso es 1 entre 30 por un medio que tenemos aquí es 1 entre 60. Pregunta que se debe responder así rápidamente, sin pensarlo mucho. ¿Qué va a ser la integral de y por xy de a? Sin hacer ningún cálculo. Lo mismo, un sesentavo. Correcto, ¿por qué? Por la simetría del problema. Perfecto. Intercambiamos X con Y, no, la región sigue siendo exactamente la misma y la función a integrar sigue siendo exactamente la misma. Ok, esta región, si ustedes sacan y hacen la curva X igual Y, esta región es completamente simétrica con respecto eh, a esta recta, X igual Y. Y si nosotros intercambiamos X y Y en la función densidad, nos queda lo mismo. Eso se llama simetría en las variables. Es completamente simétrico en las variables, entonces si cambiamos X y Y y hacemos el mismo cálculo, nos debería dar exactamente lo mismo. Por ende, este es 1 entre 60. Y nos queda sencillo porque X barra sería 1 entre 12 dividido entre 1, perdón, 1 entre 60 dividido entre 1 entre 12. Que esto es un quinto, que es igual a y barra. Entonces el centro de masa es un quinto, un quinto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué X barra es igual a Y barra? Por lo mismo que dijimos hace un momento. Vea que en este caso la función densidad es simétrica con respecto a las variables, la región es simétrica con respecto a las variables. Eso quiere decir que si yo trazo la recta x igual y le doy vuelta a la región con respecto a esa recta, lo que me queda es exactamente lo mismo, me queda exactamente, o sea, no cambia la región. Entonces tenemos simetría en las variables, las integrales nos van a dar igual, los centros de masa nos van a dar igual. O sea, en este caso, veamos que esta era la integral de x delta xy de a sobre integral de simplemente delta xy de a y de este lado nos queda la integral sobre r de y delta xy de a sobre integral de r delta xy de a. Los denominadores ya son iguales, entonces todo depende del numerador. Pero como defendimos aquí arriba, si esta integral nos daba 1 entre 60, pues esta integral también nos va a dar 1 entre 60 por la misma simetría que vimos. Entonces, estas dos cosas nos tienen que dar igual. ¿Por qué? Porque el denominador es exactamente el mismo y los numeradores son ligeramente distintos, pero el cálculo, cuando usted lo resuelve, da el mismo valor. Entonces, mismo numerador, mismo denominador, tiene que dar lo mismo. Ok, entendí. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok, entonces, ¿qué sucede si nosotros en vez de tener
Empecemos por un caso fácil, aunque en realidad cualquier caso la idea es la misma. Si en vez de tener una región tridimensional, nosotros tenemos, empecemos con algo sencillo, una caja, también porque una caja es fácil de dibujar. Aún así yo no hago un muy buen trabajo, pero aquí tenemos una caja. La caja va a tener una densidad local delta x, y, z. ¿Cómo calculo el centro de gravedad de esa caja? Sin hacer muchas cosas. Pensemos que era lo que vimos, lo que hemos visto hasta ahora. O sea, aquí el centro de gravedad sería x barra, y barra, z barra. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, veamos. En una variable, que era lo que habíamos hecho al puro inicio, nos quedaba esta fórmula de acá. La integral de x por la densidad evaluada en x de x entre la densidad de x. Dicho de esto, la integral de la densidad es la masa. Entonces, esencialmente es x por densidad integrado dividido entre la masa. Lo hicimos para dos variables y nos da lo mismo. Abajo nos da la masa, que es la integral sobre la región de la densidad que estamos considerando. Y arriba nos queda x por densidad de x y dijimos y es exactamente lo mismo, solo que poniendo una, o sea, intercambiando x y y, aquí me quedaría una y. Entonces, si nos vamos a un caso tridimensional, ¿qué esperaríamos que fuese x barra? Ya, y lo mismo, profe. La triple integral, solamente que hay que agregar una integral de más. X por la densidad por el diferencial de volumen. Exactamente. De V es de X, de Y, de Z, pero usted escoja una vez que tenga la situación específica que está buscando. Ok, después Y, pues evidentemente Y barra va a ser la misma integral triple, pero esta vez una Y donde iba la X, delta X, Y, Z, dV entre integral triple con respecto a R de nada más X, Y, Z. Y finalmente, Z barra va a ser lo mismo, pero poniendo Z fuera en vez de X o Y. Y la lógica para deducir la forma es exactamente lo mismo. O sea, aquí no hay mayor cambio de la lógica que usamos en una variable para usarla en 2, en 3 y pues en 4, en 5, en 200, en cualquier otra dimensión. Claramente para nosotros, desde un punto de vista físico, vamos a pensar en hasta 3 dimensiones. Ya si estamos viendo cosas un poco más esotéricas dentro de física, pensaremos en algunas dimensiones más, pero a partir de ahí, los cálculos suelen ser más por cuestiones un poco más conceptuales que aplicadas. Igual como hemos dicho en el pasado, lo que es aplicación de lo que es conceptual depende simple y sencillamente del momento en el que estemos hablando y de la forma en la que lo estamos conceptualizando.
bueno, hagamos un ejemplo, en este caso que sea, ok, vamos a imaginarnos, vamos al siguiente, vamos a imaginarnos que tenemos un cierto cilindro. Este cilindro tiene un radio A y una altura H. De hecho, dibujemos el radio ligeramente distinto. Vemos el radio como hacia acá. Y este es el radio que es radio A. Y vamos a asignarle un eje de coordenadas X, Y y Z. Y lo que queremos hacer es, sabemos que la densidad del material en esta, la densidad de este material es proporcional a la distancia del punto al plano XY. Entonces, ¿qué quiere decir que la densidad sea proporcional a la distancia al punto XY? Pero a la distancia del punto al plano XY. ¿Qué sería XYZ en este caso? ¿Cuál es la distancia de un punto al eje XY? De un punto X0, Y0, Z0 al plano XY. ¿Cuál es esa distancia? Z0. Z0. Bueno, valor absoluto de Z0, pero en este caso dejémoslo pasar porque aquí la forma en la que lo estamos dibujando nos dice que el Z va a ser positivo. Entonces sería Z0. Eso quiere decir que esta densidad esencialmente sería una cierta constante de proporcionalidad a la que le vamos a poner alfa por Z. Y esto es simplemente la... perdón, constante de proporcionalidad. Ok. Bueno, nuestra región es ese cilindro que tenemos ahí de radio A y altura H. ¿Cómo calculamos en términos, dicho sea de cero, van a ver que este alfa se nos va a cancelar? No es muy difícil de concluirlo y ahora lo vamos a ver explícito, pero este alfa se nos va a cancelar y necesitamos en términos de A y H calcular el centro de masa. Entonces, lo primero que necesitamos es, bueno, hagamos X. Por cierto, bueno, X es la integral triple sobre la región que estamos hablando de X por, sí, de X por delta XYZ, es decir, alfa, alfa Z de X, bueno, de V. Entre la integral sobre la región de nada más alfa Z de V. Aquí nuevamente, este alfa es una constante, no depende ni de X, ni de Y, ni de Z, ni de nadie. Entonces podemos factorizarla, igual podemos factorizar esta del denominador. Claramente acá esto
y simplemente podemos decir, esta constante se me va a cancelar con esta. Y la idea, hagamos primero el denominador, que es un poco más, no, en realidad la problemática de ambos es más o menos la misma. Entonces tenemos la integral triple sobre la región de z dv. Eso va a ser, pues sacamos una integral acá. El integrando es z y va a haber de algo, de algo y de algo. ¿Qué tenemos que poner ahí? ¿Cómo vamos a ordenar eso? Bueno, z, ¿de dónde a dónde va? De 0 a h. Correcto. Entonces pongamos, podemos ponerlo en cualquier lado, pero pongamos aquí z de 0 a h. Y x y y, pues nosotros podríamos pensar poner x afuera y decir que va de menos a y que y va de, esto va a ser el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, que es lo mismo que decir que esto va de menos raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado sobre la misma raíz cuadrada, ¿verdad? Y aquí esto es dz de x de y. Hay una cosa que podemos ver. Esta integral de aquí adentro es una integral común y silvestre. No depende ni de x ni de y. Entonces, comparado con x y y es simplemente una constante. Eso quiere decir que la podemos, por decirlo así, factorizar, que no, el resto de la integral no me va a depender de ese valor. O en algunos casos uno dice que z está separado de x y y. Cuando uno lo puede hacer para todas las variables, uno dice que esto es una integral o una función de variables separables. En este caso, usted no puede separar tan sencillo x y y, pero sí puede separar z de x y y. Entonces, esto le va a quedar, perdón, esto le va a quedar la integral de 0 a h de z por la integral de menos a de la integral de menos raíz cuadrada de esa cosa a raíz cuadrada de esa cosa de y de x. Que esto es sencillo en cero, o sea, esto me va a quedar z cuadrado medios, evaluado en 0 es 0, evaluado en h es h cuadrado medios, entonces esto me queda h cuadrado medios. ¿Y qué me va a quedar en esta integral cuando la resuelva? Pi por a cuadrado. ¿Perdón? Pi por a cuadrado, profe. Ok, está usted en lo correcto. ¿Por qué? Porque ese es el área de un círculo. La región es un círculo de radio A y el integrando es 1. Entonces estamos sacando el área. Este es el área del círculo. Y aquí nos queda que la masa, por decirlo de esa manera, va a ser a cuadrado h. Bueno, podemos escribirlo de mil maneras. Pi por a por h cuadrado entre 2. Cuando sacamos la siguiente, nosotros habíamos sacado la integral triple de arriba iba a darnos, perdón, xz sobre la misma región dv. Podemos aplicar la misma idea, pero en este caso nos va a quedar
podemos, la misma idea, nos va a quedar z de 0 a h. Y aquí nos va a quedar la integral doble de menos a de la integral de menos raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado de x de y de x. Esta ya la habíamos calculado, nos da h cuadrado medios. ¿Alguien me quiere decir qué nos da esto? La integral de adentro es muy fácil de calcular. El integrando no depende de y estamos integrando con respecto a y. Entonces va a ser x por la longitud del intervalo. Entonces esto nos va a quedar como 2 veces la integral de menos a de x raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado de x. Hay dos formas de calcular esto. Uno hace x igual a seno de zeta, entonces resuelve todo lo que tiene que hacer aquí, hace una integral ahí y le va a dar un resultado. Es un poco trabajoso, no es particularmente complicado. Es un tipo de integrales que ustedes ya deberían haber hecho en 250 y 350. Pero hay otra forma más rápida de calcularlo. ¿A alguien se le ocurre cuál? Por función par e impar, profe. Ok, usted tiene esa que es una función par o impar. Una par. No, es una función impar. Vea Espera, que profe. este pedazo es par, pero este pedazo es impar. Cuando usted Sí, multiplica perdón. par por impar es impar. Y nosotros sabemos que si nosotros integramos una función impar en un intervalo simétrico con respecto al origen, la integral es 0. Entonces, esto es 0 porque, y aquí ustedes lo pueden ver, integral de función impar en intervalo simétrico con respecto a 0. Entonces nos queda que x barra va a ser 0 dividido entre pi por h cuadrado medios, y no importa que sea el denominador, el numerador es 0, eso nos da 0. ¿Qué sucede cuando hacemos qué sería llevarla? Y aquí nuevamente pueden argumentar por, o sea, tendríamos que llevarla es igual 1 entre la masa por la integral triple sobre R de, en este caso sería YZ dV. Y eso igual lo podemos separar en la integral de 0 a h de z por la integral sobre el círculo en el que estamos trabajando de y de x o de x de y da lo mismo. Y esto es, ustedes pueden hacer exactamente la misma el mismo argumento. Esto les va a dar 0. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer esto como una cierta integral. Incluso si integran primero con respecto a y, les va a quedar aquí algo impar y lo van a estar aquí integrando sobre un intervalo simétrico con respecto al origen. Entonces ya tenemos que x barra igual a y barra
igual a 0. Y el último que nos quedaría es ver z barra. Bueno, para integrar z barra tenemos que resolver la integral sobre r de z cuadrado de v. Esto podemos integrarlo de la misma manera. Nos va a quedar la integral de 0 a h, en este caso de z cuadrado de z, por la integral sobre el círculo en el que estamos trabajando, de 1 de v, de a. Este ya lo habíamos calculado. Esto nos daba pi a cuadrado y nos toca calcular este. Este nos queda z a la 3 tercios evaluado de z igual 0 a z igual h. Entonces esto nos va a quedar h a la 3 pi h a la 3 a cuadrado tercios. Es decir, z barra va a ser pi h a la 3 a la 2 tercios entre pi h a la 2 a la 2 medios, el a cuadrado se me va a cancelar, el pi se me va a cancelar, dos de estos h's me cancelan dos de estos h's, y al final lo que me queda es 2h tercios. Es decir, que si nosotros teníamos aquí rehaciendo a mano alzada es esta región, entonces aquí está h, más o menos como a 2 tercios en el origen, como aquí. Va a estar el punto. Evidentemente mis dibujos, lo lamento, son horribles, yo sé, pero por lo menos les da una idea. O sea, sobre el eje Z a la altura 2h tercios. Ahí está el centro de gravedad. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? La parte del centro de gravedad es... ¿Perdón? Que para esta, ¿verdad que habíamos dicho que la parte más densa era la base? No, en este caso la parte más densa es la tapa de arriba. Ah, la parte de arriba. Ah, ok. Gracias. O sea, como Z va creciendo conforme usted se va haciendo para arriba y Z es la densidad, pues de la parte más densa es la parte más alta también. ¿Alguna otra consulta o pregunta, comentario? Bueno, si no, el jueves vamos a empezar con lo que tiene que ver con áreas, parametrización de superficies y cómo sacar áreas. Y el lunes posiblemente nos tiraríamos todo lo que tiene que ver con cambio de variable. O sea, ustedes se acuerdan en una variable cuando uno hace, qué sé yo, uno tiene que calcular la integral. Por ejemplo, si nosotros, devolvámonos un momento, si nosotros aquí en esta integral lo hubiésemos querido calcular, nosotros yo dije, podríamos hacer x igual a seno de zeta. Entonces aquí me quedaría a seno de zeta por a coseno de zeta, pero el dx sería, si x es a seno de zeta, dx es a coseno de zeta de zeta. Entonces, ese a coseno de zeta que estamos agregando ahí, ¿cómo se ve eso cuando estamos hablando de dos o más variables? Va a haber una cosa que vamos a definir que se llama el jacobiano, y a partir de ahí vamos a hacer
el cálculo. Pero aunque sí, como les digo, el jacobiano tiene una desventaja que entre más variables, más complicado es de calcular, porque se calcula en términos de un determinante, y ustedes saben que de los determinantes, un determinante 2 por 2 es muy fácil, uno 3 por 3 ya lleva un poco más de trabajo, 4 por 4 lleva 4 veces el trabajo que un 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces, por ahí nos vamos a ir y ahí terminaríamos esta parte. Y si no hay más preguntas por el momento, pues podemos concluir aquí. Bueno, nos vemos, damas y caballeros, que tengan una bonita tarde.